El Kiosco. Hoy en la conferencia matutina se habló de un tema que ya se esperaba desde el fin de semana. Y es que comenzó a circular en redes sociales una fotografía de la presidenta con Juan Pablo Penilla Rodríguez, quien es uno de los asesores jurídicos de Ismael El Mayo Zambada García, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, detenido en Estados Unidos. Se le preguntó, fue uno de los primeros temas que llegó en la sección de preguntas y respuestas. La presidenta vuelve a tomar este tema de la carta que manda El Mayo Zambada a autoridades de México en Nueva York, donde pide que sea repatriado a nuestro país, entre otras cosas, porque él argumenta que ingresó a Estados Unidos de manera irregular. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, quienes están también investigando el caso, El Mayo fue secuestrado en nuestro país y llevado a Estados Unidos, y también se investiga si hay este secuestro tuvo que ver como parte de un acuerdo de criminales mexicanos con autoridades de Estados Unidos. Se está investigando esa parte. Bien, la presidenta hoy reiteró que su gobierno no caerá en chantajes o amenazas, porque en esta carta del Mayo él argumenta que si no se resuelve su caso, si no es regresado a nuestro país, si no es deportado a nuestro país porque ingresó como indocumentado de forma irregular, si no es deportado a nuestro país, habrá un problema diplomático entre México y Estados Unidos. Eso dice El Mayo Zambada, habrá un problema. La presidenta el día de hoy, Arlene, dice que no caerá en chantajes ni amenazas. Así es, Miguel. La presidenta ya en otras ocasiones ha hablado de este tema y menciona que va mucho más allá de ser un tema personal con El Mayo Zambada, sino que ella reconoce que es presidenta de México y es su responsabilidad que se respete la ley de nuestro país ante este tipo de circunstancias. Importante rescatar, Miguel, que la detención del Mayo Zambada fue sin el consentimiento del gobierno mexicano y que es algo que ella ha puesto en la mesa desde el principio. Vamos a escuchar cómo se menciona. Frente a una situación como esta, ¿a dónde va uno? Pues al derecho de cualquier mexicano, cualquiera que éste sea. Y lo que dice la Constitución y lo que dice la ley, porque juramos respetarla. Entonces no es ni caer en chantajes, ni caer en amenazas, ni caer en lo que diga un periódico, o lo que diga el otro, o lo que recomiende un analista financiero. Nosotros cumplimos con la ley y eso es lo que debemos hacer, y para eso está la Fiscalía y para eso los protocolos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y lo que debe hacerse. La Fiscalía y el Fiscal General de la República aquí mismo ha expresado varias veces, revisen los días que ha estado el fiscal, lo que hizo desde el primer momento hasta la fecha. No tiene que ver con una carta que se envió, ¿no? Claro que si envía una carta a cualquier mexicano, pues tiene que responderse, eso así es, pues está establecido en el 8º constitucional. Y hay protocolos. Y lo que ha hecho la Fiscalía viene de mucho antes, y mañana pues que lo explique el fiscal, qué es lo que han estado haciendo ellos. Pues una herramienta. ¿Ustedes creen que nosotros vamos a hacer política o vamos a gobernar con eso? Pues no. Mañana nuevamente estará el fiscal general de la República para hablar de este caso. Por cierto, quiero recordar, Arlene, El Mayo pide ser repatriado para evitar la pena de muerte y dicen el gobierno busca defender al Mayo Zambada. Recordar que en Estados Unidos ya han sido condenados mexicanos que cometieron delitos en Estados Unidos y en algunos casos son condenados a pena de muerte. Muchos casos en el estado de Texas, donde se mantiene la pena de muerte, y el gobierno mexicano en esos casos también ha pedido clemencia para los mexicanos condenados a la pena de muerte. En todos los casos, el gobierno de México pide clemencia para los mexicanos condenados a pena de muerte en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, recordaba que había 3 hermanos de Sinaloa que fueron condenados a la soga allá en Asia, y el gobierno de México buscó que estos mexicanos libraran la pena de muerte. Al final de cuentas, se pudo librar la pena de muerte y regresaron a su país, pero porque fue decisión del gobierno donde estaban detenidos. La presidenta Claudia Sheinbaum, pues bueno, retoma este caso por esta fotografía que sale de Juan Pablo Penilla Rodríguez, uno de los asesores jurídicos del Mayo Zambada. Ella reitera, como bien lo adelantaba Aurora, como lo mencionabas, Arlene, pues fue una fotografía que se da en el momento de campaña,
Cuando hay campañas, Exactamente. mucha gente busca tomarse una fotografía con el candidato o la candidata porque dicen, va a ser el representante. Y buscan con una petición, fue una fotografía que como se toma con muchas otras personas. Cuando circuló esta fotografía el fin de semana, pues también algunos políticos del partido Morena recordaron una situación y se está consignando el día de hoy en el periódico Reforma, lo trae ahí. Ahora salpican al PAN, titula abogado del Mayo, y recuerda que la legisladora del PAN, esta María Teresa Castells, en 2023 le entregó un reconocimiento a este abogado por su trayectoria. Y si no hay una fotografía con la presidenta, pues también el PAN pues está relacionado porque una legisladora del PAN le entregó un reconocimiento en la Cámara de Diputados. Entonces la presidenta recuerda, esta fotografía donde está con él es una fotografía que se tomó en campaña, donde me fotografío con mucha gente que así lo pide. Y fíjate, si ella no hubiera querido la fotografía, lo hubieran señalado por la candidata, no quiere estar con el pueblo, independientemente de quién sea. Ella es la presidenta de un país completo y una fotografía no debería por qué ser alusión a existir nexos. Lo que sí debería darles pena, y aquí está la doble moral, es que critican una fotografía a la presidenta, pero no criticaban cuando tenían un secretario de Estado, como Genaro García Luna, en el poder, que necesariamente tenía nexos y que además eran señalados y comprobables. Ahí sí no decía nada. Vamos a escuchar cómo se menciona. Primero, no conozco a la persona, pero sí es importante aclararlo, porque sale una fotografía ahí en donde ni sé exactamente en qué lugares, pero en la campaña, en los recorridos que hace uno por el país, pues se saca uno fotografías con muchísima gente. Tan solo en este fin de semana, pues han de haber sido, no sé, 2,000 fotografías, 3,000 fotografías, 4,000 de muchísima gente. Cuando uno está en territorio, pues no sabe uno exactamente con quién se toma una fotografía. Lo importante aquí es decir, subrayar, garantizarle al pueblo de México que nosotros no establecemos relaciones de complicidad ni de contubernio con nadie. Con nadie. Y que si hay una carpeta de investigación, una investigación de la Fiscalía, que investigue y se lleve a las últimas consecuencias con quien sea. Porque nosotros tenemos que defender un proyecto de nación honesto, honrado, que se sustenta en el no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Pues no sabemos también quién es esta persona. Y ahora resulta que esta persona fue premiado por el PAN, ¿no? Por una diputada, entiendo, del PAN. Así es. Entonces, pero lo más importante, aquí no se establecen relaciones de complicidad con nadie. Como decía Juárez, nada ni nadie por encima de la ley. Y la presidenta Claudia Sheinbaum hace alusión al libro de la escritora Anabel Hernández, donde habla de la historia secreta, así se llama el libro, AMLO y el cártel de Sinaloa. La presidenta menciona que, y hace recuento de que en el debate presidencial, la excandidata del PRIAN, Xóchitl Gálvez, llevó este libro como referencia y la presidenta le decía, y lo vuelve a hacer alusión, entonces mejor hay que ponernos a leer ficción, porque es una periodista que no ha llevado su trabajo como debería ser, porque no tiene fuentes y que incluso se ha visto desmentida por las propias personas que ha citado en múltiples ocasiones, desde artistas hasta políticos, donde parece que cada vez más, pues este libro parece Narnia, Miguel. Sí, las fuentes a las que a veces se refiere Anabel Hernández es la CIA, por ejemplo. La CIA que se ha visto que tiene cierta forma de actuar como venganza, por ejemplo, contra el ejército mexicano, porque no se subordinó en su momento ante la CIA para que la CIA manejara como quisiera la seguridad en nuestro país. Anabel Hernández ha prometido pruebas desde hace mucho tiempo atrás. Ahora sí voy a presentar la prueba y son pruebas que no llega. Y recordar que pues la CIA pues muchas veces, como hemos visto, tiene una situación de venganza y para Anabel Hernández la CIA es una fuente. Hoy la presidenta consideró que Anabel Hernández ya no tiene credibilidad. No tiene sustento lo que dice.
creo que el tercer debate o el segundo debate a la presidencia, la candidata del PRIAN sacó el libro de Anabel Hernández, porque tiene un último capítulo ahí que son unos inventos, pero unos inventos, que no tiene sustento, no tiene base, nada. Y yo le dije, pues mejor, ¿por qué no leemos ciencia ficción, ficción? Porque es un libro de ficción. Fíjense, esta persona es el testigo principal para que el juez de Barandilla del caso Ayotzinapa esté en los Estados Unidos. Una persona que tiene mucho que decir, porque hay pruebas de que ahí estuvieron algunos de los muchachos. ¿Qué tiene que hacer ella? Como el principal testigo para que el juez de Barandilla esté en los Estados Unidos del caso Ayotzinapa. Entonces, ella pues ha establecido una forma de periodismo, pues que no es periodismo, es ficción. Entonces, no es creíble para el pueblo de México. Esta mañana se le pregunta a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el consumo de drogas en nuestro país. Particularmente le preguntan si tiene información acerca del consumo de fentanilo en nuestro país. La presidenta recuerda que el consumo de drogas es bajo en nuestro país, afortunadamente, y se busca mantenerlo de esta forma. Es bajo comparado con el consumo de drogas que hay en Estados Unidos y particularmente el caso de fentanilo. En Estados Unidos mueren miles de jóvenes cada año por consumo de fentanilo. En nuestro país el consumo es bajo debido, entre otras cosas, a que existe mayor unión en las familias. Los papás tienen más apego a los hijos y ese apoyo pues se traduce en que los jóvenes pues tengan mayor reconocimiento, mayor apapacho, como decía el expresidente López Obrador, y no caigan en la trampa de las drogas. Particularmente la presidenta, pues bueno, recuerda que en la encuesta nacional de adicciones se verá cómo está el consumo de drogas en nuestro país y se espera este estudio particularmente porque esta administración inició con una campaña bastante fuertes, con mensajes muy fuertes acerca del peligro de las drogas. Así lo comentó esta mañana la presidenta. En el caso del fentanilo, aunque no es una droga que su consumo se esté incrementando en nuestro país. Hay un problema con metanfetaminas, que ya estamos preparando la campaña y todo lo que tiene que ver con ello. Aún así, de todas maneras, el nivel de consumo de drogas en México es mucho menor que el nivel de consumo en los Estados Unidos, que fue esto de la segunda conversación que tuve con el presidente Trump. Hemos tenido 3 llamadas de teléfono, 2 previas a que asumiera la presidencia ya como presidente electo y la última que tuvimos ya como presidente en la Casa Blanca Constitucional. En la segunda llamada justamente hablamos del tráfico de fentanilo, en la tercera también, pero en la segunda fue donde él hace este reconocimiento de que yo le planteé la campaña que estamos haciendo contra el consumo de fentanilo. Y también lo que le planteé, que es cierto, le dije es que en México nos protegemos, hay valores. Yo creo que el hecho de que los jóvenes permanezcan más tiempo con las familias en México ayuda a que se estén pendientes los padres y madres de familia del consumo. Y Estados Unidos tiene un problema grave de consumo. Se han reducido las muertes por consumo de fentanilo. No es muy claro si es porque se consume menos o porque hay un nuevo medicamento que evita que haya muerte cuando hay una sobredosis. Quizá tienen que ver las dos. Ellos tienen que analizar en Estados Unidos lo que está ocurriendo. Y vamos a hacer una nueva encuesta nacional para poder saber en dónde estamos y actuar. Este año, con el Instituto Nacional de Salud Pública, la coordinación la lleva el doctor Kersenovich. Y hablando de esas llamadas que han existido entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta Claudia Sheinbaum, uno de los señalamientos por parte de Estados Unidos ha sido preguntar
¿Por qué es que las juventudes de nuestro país no tienen estos altos índices de consumo? Ya la presidenta en varias ocasiones ha mencionado que tiene que ver con la cultura familiar de unión y por la atención a las causas que implementa el Gobierno de México. El día de hoy hace también recuento, menciona una encuesta realizada en el segundo trimestre del 2023, donde habla del consumo de distintas drogas y cómo es que esto no ha tenido una alza. Vamos a ver cómo se menciona la encuesta. Mira, esta es elaboración propia con información del Sistema de Información Epidemiológica del consumo de drogas de los centros de integración juvenil. El verde es cannabis, el rojo punteado son metanfetaminas, el azul es alcohol y luego ya vienen más abajo tabaco, cocaína, crack. No aparece aquí ni siquiera el fentanilo, ¿no? Y hablando acerca de la ruta que siguen las drogas en nuestro país, la presidenta se pronunció por hacer un seguimiento por donde entran los precursores químicos a Estados Unidos. ¿Dónde se están produciendo estas pastillas? Nuevamente, pues cuestiona el papel que está haciendo Estados Unidos en contra de los cárteles que hay en Estados Unidos y que reciben las drogas y las distribuyen en su país. La presidenta nuevamente llama a la Unión Americana a hacer el papel, el trabajo que les corresponde. Así lo dijo. Es que tiene que hacerse una revisión de por dónde entran los precursores. Y en todo caso, dónde se fabrica el fentanilo y las propias pastillas, que es la forma más común de venderlas. A ver, yo pregunto, ¿entra por Estados Unidos los precursores? No sabemos, ¿no? O sea, ¿por qué solo se dice que entra por México y por Canadá? ¿Por qué no investigar si entra por Estados Unidos? ¿Dónde se fabrican los precursores? ¿Cómo hablamos con los países que fabrican los precursores para que tengan controles en la fabricación de los precursores? ¿Por dónde se mueve? ¿Cómo llega? Porque hay una acusación de que entra solamente por la frontera de México, que nosotros vamos a hacer lo que esté en nuestras manos, porque nosotros vamos a ayudar a Estados Unidos por esta crisis humanitaria que tiene. Pero además no queremos que el fentanilo llegue a ningún lado, no queremos que las drogas lleguen a ningún lado, no solo a Estados Unidos, sino a jóvenes mexicanos o jóvenes de cualquier país del mundo. No queremos. Y en eso tenemos que colaborar y coordinarnos. Pero tenemos que hacer una revisión, los tres países. ¿Por dónde están entrando los precursores? ¿Dónde está la fabricación? ¿Cómo se vende ilegalmente? Porque ¿dónde está el gran consumo? En Estados Unidos. ¿Quién vende el fentanilo en Estados Unidos? ¿Cuáles son esos cárteles que venden el fentanilo en los Estados Unidos? ¿Dónde está el lavado de dinero de esos recursos? Y ahí vamos a cooperar y a coordinarnos, precisamente porque no queremos que esto exista. Pero también ahí ponemos una parte en donde todos tenemos que atender el consumo de las drogas con una visión de salud pública. Entonces nosotros vamos a colaborar, vamos a coordinarnos, siempre con respeto, exigiendo el respeto a nuestra soberanía,